Hola chicos, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a resolver 10 problemas de derivadas. El primer problema nos dice y igual a menos 10. Ahora, para resolver este problema, usaremos una propiedad de la derivada, la cual nos dice que si tenemos una función igual a una constante k, recordemos que una constante es cualquier número, ya puede ser negativo o el número puede ser positivo. Entonces, cuando tenemos una función igualada a una constante, cuando esa función yo lo derivo, siempre me va a dar igual a 0. Entonces, acá como vemos, tenemos la función y igual a la constante es menos 10. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad? Que cuando tenemos una función igualada a una constante, nos va a dar 0. Entonces, derivada de y igual a 0. Vamos con el segundo problema. En el segundo problema nos dicen y igual a 5. Entonces nos damos cuenta que tenemos una función igualada a una constante. Entonces aplicamos la misma propiedad. Derivada de y va a ser igual a 0. Ahora veremos el ejercicio número 3. Y igual a 3 cuartos de x. Para ello vamos a aplicar la siguiente propiedad, la cual nos dice si tenemos una función igualada a una constante por x elevada a la n, entonces para hallar la derivada de f de x, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar la constante, el valor del exponente baja a multiplicar y vemos que el exponente n disminuye en 1. Entonces, ¿cómo resolvemos y igual a 3 cuartos de x? Vemos que 3 cuartos va a tomar como si fuera el valor de k y el exponente que tiene x es 1. 1 va a tomar como si fuera el valor n. Entonces, reemplazando nos quedaría de la siguiente manera. 3 cuartos por 1, que es el exponente de x, por x elevado al exponente 1 disminuido en 1. Ahora nos queda resolver este exponente. 1 menos 1 es 0. Entonces nos quedaría x a la 0. Y 3 cuartos por 1 es 3 cuartos. Quedándonos de la siguiente manera. 3 cuartos por x a la 0. Y recordemos que cualquier valor elevado a la 0 es 1. Por lo tanto nos quedaría 3 cuartos por 1. Y eso es 3 cuartos. Ahora, si se dan cuenta, inicialmente teníamos y igual a 3 cuartos de x y la respuesta final nos salió 3 cuartos. Si se dan cuenta, este número es la respuesta final. Por lo tanto, ¿qué podemos deducir? Que si tenemos una función de esta forma, con el x elevado al exponente 1 y la derivamos, nos va a salir solo el número que está delante del x. Entonces, con esa lógica vamos a aplicar el siguiente problema. En el problema 4 nos dicen f de x igual a 5x raíz de 2. Pero antes de aplicar lo que hemos deducido anteriormente, vamos a ordenar esta función de esta manera. 5 raíz de 2 por x. Ahora si aplicamos, vemos que tenemos una constante multiplicada por x elevado al exponente 1. Lo que deducimos anteriormente es que la respuesta final para este problema es que se toma el valor que está delante del x. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a 5 raíz de 2. ¿Ya? Recordemos que solo se puede aplicar eso cuando nuestro exponente del valor de x es 1. ¿Ya? Vayamos al problema número 5. El problema número 5 nos dicen f de x igual a x a la quinta. Entonces, para resolver esta derivada tenemos que saber la siguiente propiedad, la cual nos dice, si tenemos una función f de x igual a x a la n, entonces para calcular su derivada, nosotros lo que vamos a hacer es bajar el exponente a multiplicar el x y el exponente n disminuye en 1, como de esta manera. Entonces, aplicando la propiedad nos quedaría de la siguiente manera. La derivada de f de x es igual a el 5 bajaría a multiplicar el x y el 5 disminuiría en 1, de esta manera. Resolviendo este exponente sería 5 menos 1, 4. Nos quedaría 5x a la cuarta. Y eso sería la respuesta para el problema número 5. Ahora para el problema número 6 aplicaremos la siguiente propiedad. Cuando tenemos una función la cual hay una constante multiplicada por x elevado a un exponente, vemos que la constante se mantiene, el exponente baja a multiplicar y el exponente queda disminuido en 1.
Entonces, aplicando esta propiedad nos quedaría derivada de f de x igual a la constante baja 4, el exponente baja a multiplicar, el exponente 3 disminuye en 1. De esta manera. Ahora nos queda resolver este exponente. 3 menos 1, 2. Y 4 por 3, 12. Quedándonos 12 por x al cuadrado. Y esa sería la respuesta para el problema número 6. Para el problema número 7 nos dicen f de x igual a raíz de x. Antes de resolver esta función, primero tenemos que darle una nueva forma a la raíz de x, la cual sería x a la 1 medio. Recién cuando tenemos esta forma de x a la 1 medio ya podemos aplicar la siguiente propiedad, la cual nos dice si tenemos una función que es igual a x elevado a una potencia n, cuando hallamos la derivada de esa función, el exponente n baja y el exponente queda disminuido en 1, de esta forma. Entonces, aplicando esa propiedad, ¿cómo nos quedaría? Derivada de f de x es igual a, vemos que el exponente 1 medio tiene que bajar y a la vez tiene que estar disminuido en 1. Entonces nos quedaría así, 1 medio de x a la 1 medio menos 1. Y eso sería igual a, tenemos que resolver ahora este exponente. Entonces cuando resolvemos este exponente nos quedaría de la siguiente manera, 1 medio de x elevado a la menos 1 medio. Aún podemos darle una nueva forma al x a la menos 1 medio. Le vamos a dar una nueva forma. Para ello usaremos la siguiente propiedad. Cuando tengamos x elevado a un exponente negativo, lo que vamos a hacer es invertir ese exponente. O sea, pondremos siempre 1 sobre x a la n. Y vemos que este n ya cambia positivo. Entonces, aplicando esta propiedad nos quedaría derivada de f de x es igual a este valor 1 medio, no cambiaría en nada, y este x a la menos 1 medio le aplicamos la propiedad, quedándonos 1 sobre x a la 1 medio. Entonces nos quedaría 1 medio por 1 sobre x a la 1 medio. Ahora vemos que este x a la 1 medio aún se puede dar una nueva forma. Para ello aplicaremos esta propiedad. Cuando tenemos x elevada a la 1 sobre n, lo que vamos a hacer es que ese n va a pasar como raíz de el valor x. Entonces aplicamos esto de ahí y nos quedaría de esta forma, 1 medio por 1 sobre, y esto se convierte en raíz de x. Multiplicando los numeradores y los denominadores nos quedaría 1 por 1, 1 sobre 2 por raíz de x, 2 raíz de x. Y esta sería la respuesta para el problema número 7. Ahora para el problema número 8 vamos a aplicar las propiedades que ya hemos visto. Vamos a aplicar esta propiedad que ya la hemos visto anteriormente y también esta propiedad que también la hemos visto. Entonces lo vamos a hacer un poco más rápido. Entonces la derivada de f de x va a ser igual a la constante baja, el exponente baja y se disminuye en 1. Acá el exponente baja y multiplica el 3 y nos quedaría 3 por 2 x y el exponente disminuye en 1, 2 menos 1, más acá lo mismo, el exponente que está en el x es el 1 baja a multiplicar el 3 quedándonos 3 por 1 y el exponente de x que es 1 queda disminuido en 1 y la derivada de una constante, en este caso la constante es menos 12, la derivada de menos 12 da 0 según la propiedad que ya hemos visto. Aún acá podemos resolver estas multiplicaciones, ¿no? 7 por 3, 21 y 3 menos 1 es 2. 3 por 2 es 6 y 2 menos 1 es 1. 3 por 1 es 3 y 1 menos 1 es 0. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Derivada de f de x igual a 21x al cuadrado menos 6x a la 1 más 3 por x a la 0. Ahora este 3 por x a la 0 aún se puede reducir. Recordemos que x a la 0 es 1 y 3 por 1 es 3. Entonces el resultado final quedaría 21x al cuadrado menos 6x más 3. Y esta sería la respuesta para el problema número 8. Ahora en el problema 9 nos piden f de x igual a x a la cuarta menos 8x al cubo más 8x al cuadrado menos x menos 6. Y vemos que podemos aplicar aún las propiedades de acá. Entonces aplicando las mismas propiedades nos quedaría que derivada de f de x igual a, recordemos que el exponente 4 bajaba
y quedaba disminuido en 1. Acá lo mismo, el exponente 3 bajaba a multiplicar, quedándonos 8 por 3, y el 3 quedaba disminuido en 1. Acá lo mismo, el 2 baja a multiplicar al 8, quedándonos 8 por 2, y el exponente disminuido en 1. Acá lo mismo, el exponente 1 pasaba a multiplicar abajo, en este caso no pusimos porque ya se sobreentiende, y el 1 quedaba disminuido en 1. Y acá tenemos menos 6, que es una constante, y la derivada de una constante es 0. Ahora aún podemos resolver algunas cosas. Acá vemos que el exponente lo podemos restar. Este valor de acá podemos multiplicarlo. Acá restar los exponentes. Acá multiplicar este valor, restar este exponente y restar este exponente, quedándonos de la siguiente manera. Derivada de f de x igual a 4x, 4 menos 1, 3, menos 8 por 3, 24, x, 3 menos 1, 2, más 8 por 2, 16, 2 menos 1, 1, menos x elevado a la 1 menos 1, 0. Ahora lo que nos falta resolver acá nomás es este valor. Recordemos que cualquier número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, el resultado final nos quedaría. Y esa sería la respuesta para el problema número 9. Ahora en el problema 10 nos piden lo siguiente. F de x igual a x al cubo sobre 6 menos 3x al cuadrado sobre 5 menos 11x sobre 9 menos un quinto. Entonces, igualmente para resolver este problema ya vamos a usar una propiedad que ya hemos visto en los anteriores ejercicios, que es esto, ¿ya? La cual nos decía que si tenemos una función f de x igual a k, que es una constante, por x elevado a la n, la derivada de esta función sería igual a k por n por x elevado a la n menos 1, ¿ya? Pero antes de aplicar esta propiedad, lo que vamos a hacer es esto. Lo que hicimos acá es separar las constantes de la variable x. Por ejemplo, acá tenemos x al cubo sobre 6, le dimos esta nueva forma, un sexto de x al cubo. 3x al cuadrado entre 5 le dimos esta forma, 3 quintos de x al cuadrado. 11x sobre 9 le dimos esta nueva forma, 11 sobre 9x, y esto de acá solo lo bajamos. Ahora recién ahí aplicamos la derivada y nos quedaría de la siguiente manera. Derivada de f de x igual a, recuerda que la constante se mantenía, un sexto por el exponente baja a multiplicar 3 por x elevado a la 3 menos 1, ¿no? El exponente disminuye en 1. Acá hacemos lo mismo. Bajamos el 3 quintos por baja el exponente a multiplicar 2 por, y el exponente queda disminuido en 1. Menos, este valor lo bajamos tal como está. Acá hacemos lo mismo. Bajamos la constante 11 novenos, bajamos el x y el exponente queda disminuido en 1. 1 menos 1. Ahora vemos que aún se puede resolver el 1 sexto por 3. Vemos que podemos restar 3 menos 1. También podemos resolver el 3 quintos por 2, restar el 2 menos 1 y restar el 1 menos 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Acá le sacamos tercia 1, tercia 2, quedándonos abajo 2. Y el x elevado a la 3 menos 1, que es 2. Menos, multiplicamos 3 por 2, 6 sobre 5, 6 quintos. Y el x elevado a la 2 menos 1, que es 1. Menos 11 novenos, lo bajo. Y x a la 1 menos 1 es 0, o sea, x a la 0. Y x a la 0 es 1, quedándonos 11 novenos por 1, 11 novenos. Y esa sería la respuesta para la pregunta número 10.